Si buscas un video o práctica de electrónica en particular, menciónalo en la caja de los comentarios. Para comenzar con la programación de la placa Arduino, vamos a seguir los siguientes pasos de configuración, desde su conexión y desde cómo crear y compilar un programa. Las características y especificaciones de la placa Arduino 1 es la siguiente. Tiene incorporado un Atmega 328, trabaja con un voltaje operativo de 5 voltios suministrado por el puerto USB. Tiene un voltaje de entrada recomendado de 7 a 12 voltios, el cual sería suministrado por el jack o por el pin bin, y ese voltaje entra a este dispositivo, que sería el regulador de voltaje. Tenemos pines de entrada y salidas digitales, que serían 14, que serían desde el pin 0 al pin 13. El pin 0 y 1, esos son para comunicación serial. Tenemos aparte 6 pines que funcionan como entradas analógicas, que tienen las etiquetas A0 a A5, que también pueden ser configurados como pines digitales. Eso lo vemos posteriormente. Tiene una memoria flash de 32 kilobits donde podemos almacenar el código que vayamos a crear, de los cuales 0.5 ya están usados en el bootloader. El bootloader es un código que nos permite hacer la comunicación entre el microcontrolador y la computadora mediante este circuito. También tenemos una memoria SRAM de 2 kilobits, una memoria EEPROM de 1 kilobit y trabaja a una velocidad de 16 MHz. En este caso, esto lo proporciona el cristal de cuarzo que se encuentra aquí. La estructura del programa está compuesta por dos funciones principales. En este caso, la primera, como su traducción textual lo dice, se utiliza para preparar. Entonces, dentro de esta función vamos a inicializar el modo de trabajo de los pines. En este caso, los vamos a configurar como entradas o salidas. La segunda función es una función cíclica. Si ustedes recuerdan, el micro del Arduino solamente tiene un hilo de procesamiento, entonces este se ejecuta de abajo hacia arriba. Entonces esta función cíclica es la que se va a encargar de ejecutarme constantemente todo el código que se encuentra dentro de las llaves. En otros lenguajes de programación esta función no existe y se construye con un ciclo infinito. Para la configuración de pines de puertos de salidas o entradas, vamos a ver las siguientes tres instrucciones. Comenzamos por la primera, que sería pin mode. Esta se utiliza para configurar, en este caso, el modo de los pines de trabajo. Como ya vimos, va dentro de la primera función, y en este caso tenemos las dos siguientes. Tenemos input para entrada, out para salida, y la forma de que trabajaría es la siguiente. Ponemos aquí el número donde dice pin, colocamos el número del pin, o en este caso el nombre del pin, y colocamos lo siguiente. En este caso aquí tenemos la configuración como salida. La siguiente función, como su traducción textual lo dice, digital escribir. Esta función me permite escribir un valor en una salida. Ya sabemos que en una salida digital solamente tenemos posibles dos estados. En este caso sería estado alto para un 1, estado bajo para un 0. El siguiente ejemplo, tenemos aquí el número del pi y aquí la instrucción que vamos a escribir. En este caso vamos a escribir que lo queremos como alto, entonces ese pin estaría activado. La siguiente instrucción se utiliza para generar un retardo o detener la ejecución del programa. La duración del retardo la vamos a tener en milisegundos. En este caso, en el ejemplo, entre paréntesis tenemos 1000 milisegundos, que sería equivalente a un segundo. Entonces nuestro programa va a estar detenido por un segundo. Para descargar e instalar el IDE del Arduino, nos vamos a la siguiente dirección. Descargamos la versión para Windows. Al momento que se realice la descarga, nada más ejecutan como administrador y ya queda instalado el IDE y los drivers del Arduino. Vamos a conectar la placa a la computadora y verificar en qué puerto está conectado el Arduino. Para esto nos vamos a equipo, propiedades y administración de dispositivos. Conectamos el Arduino. Y nos aparece que está conectado al puerto 3. Es de suma importancia, siempre que conectemos el Arduino, verificar en qué puerto está conectado. Ejecutamos el programa, nos aparecen ya las dos funciones principales, entonces comenzamos configurando los pines
que vamos a utilizar. Entonces tenemos aquí la función, verifiquen que se marca con un color diferente, también para que vayan verificando que esté correctamente escrito. Entonces tenemos el pin 13 como salida, pasamos a la función cíclica donde ya vamos a tener el programa trabajando y vamos a hacer que el LED que conectemos en el pin 13 esté parpadeando cada segundo. Entonces la siguiente función a utilizar entonces aquí vamos a escribir el estado alto en el pin 13. Utilizamos la siguiente función. Entonces escribimos un estado alto en el pin 13, generamos un retardo de un segundo. Entonces lo que vamos a hacer con este programa, vamos a encender un LED que vamos a conectar en el pin 13, va a permanecer encendido por un segundo, después lo vamos a apagar y va a permanecer apagado por un segundo. Entonces lo siguiente, vamos a verificar que esté el código funcionando, que no tenga ningún error, le vamos a dar en este botón, hay que guardar el programa del Arduino. Ya que se encuentra compilando el código, lo siguiente sería subirla a la placa del Arduino. Nos vamos a ir a herramientas, vamos a verificar que esté seleccionada la placa Arduino 1, esté seleccionado el puerto donde estamos conectados, y lo siguiente sería darle en este botón. En la parte de acá abajo nos aparece que el código fue subido exitosamente, no se generó ningún error, y aparte nos indica cuánto porcentaje de la memoria estamos utilizando para ese código. Pasamos a la comprobación del circuito. Comenzamos con la conexión de alimentación. Tenemos aquí los 5 voltios de la placa que van conectados directamente al proto. Tenemos el pin de GND que va conectado al proto. Tenemos el pin 13 que va conectado al ánodo del LED. Y el cátodo del LED va conectado a tierra con una resistencia de 470. Tenemos el encendido y apagado del LED cada segundo. Si les interesa aprender cálculo, les dejo el enlace de un canal que se especializa en cálculo universitario.